Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero comenzar con un pequeño texto del Papa Francisco en su primer documento al mundo, ya como sumo pontífice, allá por el 2013, documento que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y el Papa allí plantea: Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Creo que fue el 14 de marzo del año 97, 15. Me dieron destino pastoral, yo era seminarista, iba a ser diácono, y me dan destino pastoral ir al barrio La Cava. Y como yo me mudaba de otro barrio también muy pobre, en Troncos del Talar, donde había sido seminarista, tenía mi perro, y nos íbamos en la camionetita con la mudanza, y mi perro se estaba ahorcando, estaba atrás con los muebles. Entonces yo dije, yo lo tengo que interrumpir al cura en lo que esté haciendo para que me dé la llave de la casa, que era dentro de la villa. Entonces al padre Aníbal Filippini lo interrumpí en la celebración que estaba haciendo y le pedí la llave porque se me ahorcaba el perro, sino ahí en la camioneta. Y lo que interrumpí fue el casamiento de Fernanda y Juan Carlos. Ahí resultó que en realidad yo vivía enfrente, en el pasillo, en la casa de enfrente. Así que, bueno, nos une una amistad desde aquella época. ¿Por qué lo uno a esto que leí del Papa Francisco? Porque a lo largo de los años que pude experimentar esto, viviendo en el barrio como cualquier vecino, viviendo en el barrio con lo más hermoso y lo más doloroso. Siempre me gustaba decir que en la villa vivíamos la vida con una intensidad única, sin maquillaje. La fiesta se vivía con todo y por eso con una música impresionante. Y encima lo tenía de vecino a Juanca, así que imagínense, de noche lo que era. También vivíamos con dolor y sin caretaje los sufrimientos. En los velorios se lloraba en serio y a nuestros muertos se los velaba varias horas. No escondíamos la muerte, la transitábamos, la vivíamos. Y quizá por eso, por saber transitar y vivir el dolor, es que también aún en medio de todas esas circunstancias tan difíciles, en La Cava podíamos hacer fiesta. Y como digo siempre, yo después me fui del barrio a otra parroquia, me nombraron párroco en Tigre, en el barrio San Pablo, y volví en el 2014 como párroco a La Cava. Y cuando volví habían puesto un pasacalle que decía "de vuelta a casa". Ese pasacalle lo guardé y fueron unos años extraordinarios. Pero bueno, Dios te sorprende y cuando yo decía "ahora del barrio me sacarán con los pies para adelante", me nombraron obispo. En el mismo documento, el Papa Francisco dice que la causa de todos los males sociales es la inequidad. Y eso es lo que experimentamos en La Cava y en la mayoría de nuestros barrios populares. Una gran inequidad. En La Cava, por estar en San Isidro, se vive de una manera brutal, casi grosera. Lo que divide al barrio del resto de San Isidro es un muro, literalmente una pared, que por supuesto es una pared de ladrillos, pero también, aparte de ser una pared de ladrillos, y acá es donde me parece que tenemos que trabajar todos como sociedad, es una pared económica, es una pared psicológica, es una pared cultural, es una pared educativa. Por eso no es solamente tirar abajo el muro, sino que en realidad tiene que ver con que hay una grieta, una herida muy profunda que hace, como vos decías recién, que haya gente que ni se le pase por la cabeza qué es esto de la integración de barrios populares. Por eso, para mí fue buena noticia cuando se planteó este programa de gobierno, esta política pública. Recuerdo hasta dónde yo estaba en el momento que recibí un llamado de Monseñor Ojea, en ese momento presidente de Cáritas Argentina, y después de Mario Quintana, proponiéndonos que también en nuestro barrio llevásemos adelante esta política. ¿Y por qué digo? Porque sentí que por primera vez empezábamos a vencer el muro. Por supuesto que no el muro de ladrillos, pero empezábamos a vencer el muro histórico, cultural. Era trabajar con los más pobres y que ellos sean protagonistas de esto. Tengo un texto ahí del Papa Francisco en Chile.
Una iglesia capaz de ponerse al servicio de su Señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el enfermo. Pero un servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino con conversión del corazón. El problema no está en darle de comer al pobre o vestir al desnudo o acompañar al enfermo, sino considerar que el pobre, el desnudo, el preso, el desalojado, tiene la dignidad de sentarse en nuestras mesas, de sentirse en casa entre nosotros, de sentirse en familia. Yo creo que con esta política pública, los más pobres se sentían familia y se sentaban a la misma mesa a discutir con el político, a discutir con el puntero, a discutir con el miembro de una asociación civil que colaboraba, a discutir con el cura, a discutir con la iglesia. Y dice Francisco más adelante, no era idea de pensar por ellos, sino pensar con ellos. Recordando el legado de la Ilustración, de la élite iluminada, que nos decía todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Creo que Argentina tiene una cultura hoy ligada al tema de la pobreza que es o la gran ignorancia o lo que yo llamo el sistema tobogán. El Papa plantea la cultura del encuentro y el tender puentes. Eso fue la política pública de la integración de barrios populares, tender puentes. Porque el puente tiene dos partes, pero están al mismo nivel. El problema de la Argentina hoy es que tenemos una gran indiferencia o la política pública, digo yo, del tobogán. Desde arriba yo te doy a vos que estás abajo. Por eso es a los pobres, pero no con ellos. En ese sentido creo que esta política pública ha sido revolucionaria, porque quiso también cambiar una cultura, quiso también cambiar una mirada. Nos decía Carlos Mujica, y seguramente recordarán aquella expresión de que no hay que erradicar las villas, sino que lo que hay que erradicar es la marginalidad, hay que erradicar la desigualdad. Y a mí me gustaba hablar en aquella época, me acuerdo, teníamos reuniones, también estaba, me acuerdo, la gobernadora Vidal, que también participaba, y hablábamos, yo quería una urbanización en código villero. Esto es, que el barrio tiene una lógica propia y una cultura propia. No necesitábamos que venga gente de afuera a decir cómo tienen que vivir. Había que escuchar a la gente. Por eso, esto que tanto hablan los curas de las villas, de una presencia inteligente del Estado. Y un Estado inteligente es un Estado que primero escucha. Y para eso creo que en ese sentido esta política generó ámbitos de consenso, ámbitos de diálogo, ámbitos de debate, que en otras épocas o en otras políticas o en otras cosas o medidas de gobierno no lo vi. Por eso insisto con esto, hoy hay una gran descalificación y una reducción a la mínima expresión de lo que significó la integración de barrios populares. Y como con otras políticas yo digo, apliquemos el Evangelio. Es trigo y cizaña, cuidado con querer sacar la cizaña y arrancar el trigo. Y creo que es lo que está pasando. Se descalifica algo que ha sido tan bueno, que generó consenso, que se hizo desde el diálogo, con distintos partidos políticos, que pudo darse con continuidad desde el gobierno del presidente Macri y después del gobierno del presidente Fernández. Entonces digo, ha sido tan bueno, generó algo tan interesante, y vuelvo a decir, aquellos que fuimos protagonistas en aquel momento, creemos que somos los testigos. Me acuerdo el día que tocó, yo viviendo dentro del barrio, me tocó también recibir mi certificado de domicilio, ¿sí? Y te sentís orgulloso. Y yo decía, y yo vivo acá en el barrio casi que por opción, y cuidaba mi casa y barríamos el pasillo, pero decía, qué bueno esto, tengo mi certificado de domicilio que supone posesión. Si a mí me generaba orgullo, cuánto más a aquellas familias que creían que nunca les iba a pasar. Por eso digo, tenemos que cuidar las cosas que hacemos bien los argentinos. A veces parece que no son muchas, pero tenemos que cuidarlas y en ese sentido creo que tenemos que cuidarlas entre todos. Voy terminando. Comparto plenamente lo que decía Fernanda respecto a que cuando se retrae el Estado en los barrios surge otro Estado. Por supuesto que un Estado que le pongo minúsculas, muy minúsculas, pero tiene un poder increíble, que es el Estado narco. Esto es así de real, porque tenían el poder de la violencia que uno no lo tiene. Entonces creo que tenemos que hacernos cargo de que el retraso también genera
esta invasión del Estado narco que te da lo que no te da el Estado, ¿sí? Es un Estado paralelo y que en definitiva va a terminar afectando a toda la sociedad, porque aún aquel que hace la opción por la cultura de la indiferencia va a terminar siendo víctima de lo que genere ese Estado narco. Hablé del muro. Creo que hoy lo que tenemos entre nosotros es una herida. Yo no hablo de grieta, algunos me han escuchado hasta el cansancio. Las grietas son en las paredes, en los pisos. Lo que hay entre los argentinos es herida, porque duelen las entrañas de nuestro pueblo, pero al mismo tiempo me da esperanza de que en algún momento cicatrice. Las heridas pueden cicatrizar y dejar de doler. Por eso creo que tenemos que ponernos las pilas con el compromiso de todos y poder anunciar de verdad que alguna vez pudimos generar consensos en bien de nuestros hermanos más pobres. ¿Por qué no continuar en la misma línea? Y lo último, dije en Luján y generó bastante ruido, una frase que en realidad no es mía, es un refrán, que en épocas de crisis los mediocres buscan culpables y los sabios buscan soluciones. Cuando surgió el índice de pobreza, sentí que teníamos una clase dirigente muy mediocre, todos buscaron culpables, que la culpa es de Macri, la culpa es de Fernández, que la culpa es del que está ahora, que la culpa es de hace 15 años, que la culpa... Hermanos, sentémonos a buscar soluciones. Lo pudimos hacer una vez con esta política de integración de barrios populares. ¿Por qué no intentarlo una vez más? Aunque, como dice la frase, seamos caballeros derrotados de una causa invencible. A veces la vida nos golpea mucho, pero la causa de la dignidad, de los derechos humanos y en definitiva para los cristianos la causa del Evangelio es invencible. Así que aunque caballeros derrotados, sigamos insistiendo. Muchas gracias.